Para el estudio de funciones es también muy importante saber calcular el punto de corte de la función con los ejes. Recordar que siempre hay dos ejes. Aquí tenemos el eje OX o eje de abscisa y aquí está el eje OY o el eje de ordenada. Además es importante que tengamos claro porque hay veces que nos lo dan como el eje OX o abscisa y este de aquí, vamos a ponerlo aquí, el eje OY o eje de ordenada. Bueno, pues si nos dan una gráfica es bastante fácil ver cuáles son los puntos de corte. Fijaos, vamos a ver primero cuáles son los puntos de corte con el eje OX. Pues es trazar el eje OX, yo trazaría aquí el eje OX y vería dónde la función corta el eje OX. Fijaos que ya aparecen aquí dibujados los puntos, está este punto, está este punto y está este otro punto, con lo cual hay tres puntos de corte con el eje OX. Y es muy fácil saber cuáles son esos puntos. Bueno, pues este punto, puntos de corte, empezaríamos así, puntos de corte con los ejes y pondríamos aquí con el eje OX. Pues tengo tres puntos. Vamos a decir, pues el primer punto, vamos a llamarlo A, por ejemplo, el menos 1, 0. El segundo punto, el B, el 1, 0. El tercer punto, el C, podéis poner el nombre que queráis, 2, 0. Si lo hacemos con el eje OY, pues sería ahora trazar aquí el eje OY y ver dónde corta la función. Corta solo en un punto. Bueno, no tienen por qué tener el mismo número de puntos de corte. Pues fijaos que el eje OY solo lo corta en un punto que vamos a llamar D, que va a ser el 0,2. Y esta función corta a los ejes en 4 puntos. 3 de ellos pertenecen al eje OX y uno de ellos pertenece al eje OY. Como repito, es muy fácil ver si tengo la representación gráfica, cuáles son los puntos de corte. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, bueno, y vemos muy fácil que corta aquí y corta aquí. Buscamos cuáles son los puntos. Fijaos que la variable X, esto es muy importante para lo que vamos a hacer ahora. En el eje OX, la variable X es la que va cambiando, pero la variable Y siempre vale 0. En cambio, si os fijáis, el punto de corte con el eje OY es la variable X la que vale 0. Pues eso es lo que vamos a aplicar cuando en lugar de tener la gráfica nos dan la expresión analítica. Tenemos aquí una función cuadrática, y nos preguntan por los puntos de corte con los ejes. Y decimos, venga, a ver, vamos a calcular el eje OX. Pues como he dicho antes, fijaos, en el eje OX la variable Y de los puntos siempre es 0. Y digo, bueno, pues yo tengo claro que siempre los puntos que pertenecen al eje X, la variable Y vale 0. ¿Qué hago? Me vengo a mi función, ¿vale? Me vengo a la función que está definida así. Recordar que esto y escribir Y es lo mismo, y es igual a f de x. Puedo escribir f de x o puedo escribir y. Y lo que hago es que igual a 0. Si la y vale 0, x cuadrado menos 5x más 6, ¿qué valores podrá tomar la x? Lo que he hecho ha sido, como la y vale 0, pues a la variable y, al f de x, le llamo 0. Y lo que me queda es una ecuación de segundo grado que tengo que resolver. Esta ecuación de segundo grado, nuestro ejemplo favorito, me sale x igual a 2 y x igual a 3. Y tengo dos puntos. Vamos a llamar al punto A, la x vale 2 y la y vale 0. El punto B, la x vale 3 y la y vale 0. Vamos a ver qué ocurre, y no hay más puntos de corte. Vamos a ver qué ocurre con el otro eje. Eje OY. De hecho, yo recomiendo que siempre este sea el primer eje que calculéis. Porque fijaos que en el eje OY, como aparecía aquí, es la X la que siempre vale 0. Aquí tenéis el punto, fijaos que es la X la que vale 0. Todos los puntos que pertenecen al eje OY cumplen esa condición. Y es que la X vale 0. Bueno, vengo aquí y digo, me vengo a mi función otra vez y donde pone x pongo 0. Bueno, pues la y será 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6. Todo esto lo podéis evitar y pues directamente que vale 6. Bueno, pues tengo un punto C, que es el punto 0, 6. Fijaos que incluso con lo que tengo aquí, vamos a dibujar esto un poquito mejor, con lo que tengo ahí, pues mira, podría dibujar incluso la función, ¿eh?
es una parábola y necesitaría un punto especial, que es el vértice. Pero sé que pasa por el punto, vamos a poner 1, 2, 3, por el 2, 0, por el 3, 0. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por aquí. Es decir, que la gráfica de la función, vamos a ampliar esto un poquito, pues sería algo parecido a esto. El vértice estará por aquí, habría que calcularlo, hay una formulita para calcularlo. Ahora mismo si os pido que por favor confiéis en mí, esto vendría así y vendría así más o menos. Esa sería la gráfica de la función que hemos calculado. Y evidentemente pues hay dos puntos de corte con el eje o x, que son los valores, pues el punto A 2, 0 y el punto B 3, 0. Y hay un punto de corte con el eje y, que es el 0, 6. Fijaos que ya sea analíticamente o de forma gráfica, podemos calcular los puntos de corte con los ejes, que serán muy importantes.